A ver, tenemos un nuevo episodio de Estrategas Legendarios y a mí me divierte porque como soy un gran fanático de la historia, trato de conectar personajes históricos con estrategias, ¿no? Con estrategias que se puedan aplicar hoy, o estrategias de liderazgo, o estrategia de marca, o estrategias organizacionales, digamos, ¿no? Eh, y hoy traigo un personaje muy interesante que es T.E. Lawrence, que la mayoría lo conocemos como Lawrence de Arabia. Conocemos Lawrence de Arabia por una famosa película de Lawrence de Arabia en donde actuaba Peter O'Toole. Peter O'Toole hacía de Lawrence. También actuaba Anthony Quinn, que hacía de uno de los beduinos, Omar Sharif, que hacía de otro de los beduinos, estaba Peter Hawkins, que hacía de un militar, Allenby, que era un militar británico en esa zona. Arranquemos un poquito con Lawrence. ¿Quién era Lawrence? Lawrence nació en Gales en 1888, después pasó mucho de su tiempo de infancia, la pasó en el norte de Francia, en Normandía, y era un bicho bastante raro, era un tipo muy introvertido, estaba interesantemente obsesionado con la arqueología medieval y sobre todo con la arqueología que tenía que ver con las cruzadas, o sea, las cruzadas que habían hecho los cristianos cuando querían recuperar Jerusalén. O sea, allá por los 900, finales de los 900 y cerca de los 1000, los cruzados habían ido construyendo castillos para sostenerse y dominar el territorio. Y Lawrence, como se llama, cuando entra a Oxford, quiere empezar a estudiar los castillos que estaban en Medio Oriente, con lo cual una de las cosas que pidió fue que le dieran una beca, y entonces se fue a Arabia aproximadamente en 1909. Entonces empieza como arqueólogo a hacer excavaciones, a estudiar un poco el tema, y durante varios años le agarró el bicho de poder entender a los nativos sin tener que hablar en el idioma natal de él, que obviamente era inglés. Y entonces empezó a aprender a hablar árabe, pero empezó a aprender a hablar árabe 5 años antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces empezó a hablar árabe y estaba rodeado de árabes cuando estaban haciendo las excavaciones, con lo cual le gustaba estar, como se llama, con los árabes, quería entender la cultura, quería entender los dialectos, porque había varios dialectos árabes, porque había varias tribus dentro de lo que consideraban Arabia. Los ingleses ponían a todos dentro de la misma bolsa, pero Lawrence empezó a darse cuenta de que había determinadas, como se llama, culturas. Había una cultura para los beduinos de esta región, los beduinos de esta otra región tenían otra cultura, tenían otros códigos, había cosas que no se llevaban necesariamente muy bien unos entre otros. La cuestión es que Lawrence se volvió lo más árabe que se podía volver un británico en esa época, haciendo lo que él hacía. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? En 1914 se arma la Primera Guerra Mundial. Nosotros de la Primera Guerra Mundial habitualmente tenemos una memoria que es una guerra de trincheras, ¿no es cierto? Es esa guerra terrible en donde murieron millones tratando de ganar muy pocos metros. O sea, habitualmente metemos a los franceses, a los ingleses y a los americanos que están peleando contra los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Pero hubo otro frente que estaba en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque en ese momento el Imperio Otomano estaba aliado con los alemanes, no sé por qué pacto, pero la cuestión es que los otomanos deciden también entrar en la Primera Guerra y declarar la guerra a los ingleses y a los franceses. Entonces se armó un nuevo frente que era el Frente Oriental. Para que nos ubiquemos, en el Frente Oriental estaba el Imperio Otomano, que es lo que hoy es Turquía, pero estaba Siria, Líbano, lo que hoy está también Israel, pero también entró la gran península arábica, donde estaba Medina, la Meca, y también está Egipto, pero en Egipto están los británicos, estaban como regentes de Egipto, o de una especie de protectorado, con lo cual es rarísimo, pero los británicos estaban en Egipto. Cuando estalla la Primera Guerra, a Lawrence lo mandan a Egipto, porque sabe hablar árabe y porque conoce los mapas, conoce la zona. Bueno, la cuestión es que en un momento dado había una especie ¿cómo se llama? De situación absolutamente quedada, en el sentido, estaba paralizada la guerra en el Medio Oriente porque los británicos no avanzaban contra el Imperio Otomano. El Imperio Otomano había tomado varios lugares estratégicos que era muy difícil para poder invadir ¿cómo se llama? La península arábiga, que es lo que querían hacer los británicos. Querían tomar, ¿cómo se llama? Fundamentalmente la parte del Líbano. Y a Lawrence se le empiezan a ocurrir algunas ideas que es, ¿por qué no vamos a hablar con los árabes? O sea, había intentos de contactar con los árabes, pero
los árabes no confiaban tanto en los ingleses, entre otras cosas porque los ingleses no entendían a los árabes. ¿Y qué fue lo que hizo Lawrence? O sea, Lawrence con su aprendizaje de idioma empezó a hablar con los árabes y como conocía cuáles eran más o menos los problemas que tenían cada una de las tribus, empezó a hablar con cada una de las tribus y pasó un fenómeno muy interesante. Es que Lawrence involuntariamente empezó a convertirse en un puente de confianza entre el Imperio Británico y las diferentes tribus árabes. Entonces, cuando los árabes querían hablar con los británicos para poder ver si los apoyaban, porque tampoco estaba muy claro si los británicos iban a apoyar a los árabes para que le ganen a los turcos, los árabes querían rebelarse, pero por otro lado los turcos tenían poder de fuego y los árabes no. Entonces necesitaban o me alío finalmente con los turcos para que no me maten, o me alío con los británicos, pero para que no me maten tengo que tener seguridad de que los británicos me van a ayudar. Bueno, Lawrence cumplió ese papel. O sea, conoció tanto las tribus árabes que en un momento dado una de las tribus le entregó una vestimenta árabe para que se ponga. Y eso se ve en la película. Le dan una vestimenta árabe y yo vi fotos de 1916, 1917, 1919 a Lawrence, el verdadero Lawrence, no Peter O'Toole, el verdadero Lawrence vestido con vestimenta árabe. Y eso fue un honor que le dejaron, o sea, fue un símbolo de que sos uno de los nuestros. Con lo cual Lawrence se puso esa vestimenta, pero no se la puso como disfraz, se la puso como soy uno más de esta gente que me quiere a mí y que yo los quiero a ellos. Hay algunos datos que voy a cerrar con una especie de, ¿cómo se llama?, de algo que pasó y que hizo que Lawrence sufriera toda la vida con esto que pasó al final, pero básicamente se ganó la confianza. ¿Cómo se ganó la confianza? Y acá viene, me parece que es una lección de liderazgo. La ganó primero con conocimiento genuino, conocía genuinamente las tribus. O sea, Lawrence sabía quién era quién en cada una de las tribus. Sabía, por ejemplo, que los Hawaiat no eran los Harith, que los Beni Sakar tampoco eran los Harith. O sea, tenía una idea del mapa de los beduinos absolutamente clara. Sabía que con algunos podía decir una cosa, con otros no podía decir esto, y se manejó perfectamente con esa comunidad. La otra, comía lo que ellos comían, dormía como ellos dormían, no dormía en catres militares como hacían los británicos, no usaba el uniforme británico, aprendió a andar a camello, con el camello cruzó el desierto con ellos y cuando hizo la invasión a Aqaba, que fue la gran operación de Lawrence, que fue tratar de llegar a un lugar, Aqaba estaba muy cerca del Mediterráneo, mirando al Mar Rojo, estaba casi pegadito a Egipto y no podían entrar, o sea, desde la península arábica, digamos, la frontera occidental de la península arábica, directo, porque todos los cañones de los turcos apuntaban a ese lugar, apuntaban a lo que era una entrada de mar que había y estaban todos ahí, pero los cañones estaban fijos. Entonces Lawrence dijo, tienen los cañones fijos, podemos ir por atrás. Ir por atrás significaba ir por el desierto. Y los británicos no querían ir por el desierto, pero los árabes se movían como camello en el desierto. Iban perfectamente, sabiendo que estaban en el pozo de agua, pero eran días y días de marcha. Y Lawrence se la bancó. Con lo cual, a partir de ahí, tomaron Aqaba. Lawrence se convierte en un líder estratégico para ellos porque era un muy buen puente con los británicos. Y bueno, el segundo tema es lo que te dije antes. Adoptó las costumbres, adoptó la vestimenta y adoptó el modo de vida nómade. Aceptó todo, se bancó todas y era un árabe más. Y se convirtió en un puente, no jefe. Ese es el otro tema del liderazgo. Porque cuando vos tenés gente inteligente en una organización, gente muy inteligente en una organización, por ejemplo, tenés a alguien de finanzas que es una luz, tenés a alguien en legales que es una luz, no te hagas jefe de legales. Sea un puente para entender lo que hace el de legales y sea un puente para que el de legales entienda lo que hace el de finanzas y así sucesivamente. Convertite en puente y eso es probablemente el mayor desafío de liderazgo. Entonces, si yo tuviera que dar algunas recomendaciones que me parece que son interesantes en base a la vida de Lawrence, es primero, el conocimiento genuino es la base de toda autoridad. Y eso se aprende, pero se aprende en el andar también, no solamente la teoría, tenés que estar en el andar. Invirtió años en el desierto Lawrence para llegar a ese lugar. La otra, segmentar no es dividir, o sea, Lawrence entendió
que no todas las tribus de beduinos eran iguales. Y estaría bueno que nosotros también entendamos que no todos nuestros públicos son iguales, sino que son diferentes. Y hablar con cada uno en el idioma que escucha. O sea, internamente, si sos una marca, tenés que poder entender de que quizás si querés escalar, probablemente tengas segmentos de 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50. No le hables al de 20 como le vas a hablar al de 30 pensando que lo va a entender igual. No lo va a entender igual. Eso es una clave. La otra, el puente vale más que el protagonismo. Detrás del protagonismo hay mucho ego y eso finalmente se nota. Si vos sos un asesor, si vos sos alguien que trabaja como consultor, sé puente. Sé puente para que se entiendan dentro de la organización aquellos silos o aquellas divisiones que necesitan entenderse para hacer crecer la organización. Y la otra es, la confianza no se pide, nadie viene a pedir confianza, se construye y se construye en el tiempo, sostenidamente. Y Lorenz, hoy podemos agarrar y decir, si en 1916 la rebelión árabe arrancó y terminó favorablemente más adelante, fue porque Lorenz había estado desde 1909 en esa misma zona, ¿viste? O sea, no arrancó de un día para otro, le tardó 10 años en poder, 7 años en tratar de llegar al lugar donde llegó. Entonces, ¿qué me llevo yo de lo de Lorenz? Es que para mí, a ver, y quiero cerrar con la frustración de Lorenz, porque está bueno agarrar y pensar que no todos son rosas. A ver, a Lorenz le pidieron que construya confianza con los árabes. Y Lorenz sinceramente construyó confianza porque sinceramente creía que finalmente los árabes en la rebelión iban a poder tomar Damasco. Y no fue así. Detrás de Lorenz, como suele ocurrir, detrás de Lorenz un representante británico y un representante francés estaban armando un tratado para ellos dos repartirse la zona de Siria, Líbano, después entraba la cuestión de Israel y todo eso mucho más adelante, pero con lo cual los árabes no se quedaron con lo que Lorenz les había prometido. Y eso a Lorenz lo torturó toda su vida. Lorenz vivió torturado con eso. No quiso nunca más hablar de su rol dentro de, como líder de los árabes, porque él decía que no había sido un líder, sino que había sido simplemente un intérprete estratégico. Es más, Lorenz prácticamente inventa la guerra de guerrillas, o sea, en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera, cuando todavía estábamos haciendo guerra tradicional, Lorenz con los árabes, que sabía que no podía ordenarlos en un frente, que no tenía poder de fuego, lo que estaba haciendo era poniéndole bombas a los ferrocarriles, a los tendidos, a las rutas, atacando por atrás, o sea, se adaptó a las circunstancias encima militarmente, cuando no era un general recibido, sino que era más bien un coronel, que no tenía estudios militares. Era un coronel de esos nombramientos que se hacen durante la guerra, ¿viste? Cuando vos vas generando, mandato por respeto por tu performance en el campo. Así que, para los líderes, de vuelta, conocimiento genuino, segmentar para entender, adaptarte culturalmente al otro es una señal de respeto. La otra es más importante ser puente que protagonista. Y la otra, la confianza no se pide, se construye. Y Lorenz hizo eso. Si te gustó este episodio, nos ayuda muchísimo que lo califiques con 5 estrellas. Gracias